¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. El día de hoy vamos a tener a nuestro hermano José Alcíbar desde Los Ángeles, California, directamente del The Master Seminary. Es un gusto poderte tener aquí, José. Voy a dar un breve resumen de ti. Vamos a ver si está bien, ¿no? Te presento y bueno, a todos los que nos están viendo en este podcast de Cosmovisión, renovando nuestro entendimiento, nuestro hermano José Alcíbar. Es de Guayaquil, Ecuador, es guayaco, le gusta el encebollado este pastor. Él actualmente sirve como pastor en el ministerio hispano de la iglesia Grace Church of the Valley en California. José Alcíbar nació y creció aquí en Ecuador. Aunque creció asistiendo a una iglesia evangélica, fue a los 20 años que el Señor lo salvó. A partir de ese momento cambió su enfoque porque estudiaba otra carrera, administración de empresas, y se fue a los estudios bíblicos y comenzó su formación teológica en línea a través del programa de diplomado en Biblia y Teología en el Instituto de Expositores de la Grace Community Church en Sun Valley, California, y después de 3 años fue aceptado en The Master Seminary, donde completó una maestría en divinidad en el año 2018. Después de servir algunos años como anciano local en una iglesia local, perdón, aquí en Ecuador, José comenzó a estudiar una maestría en teología desde el año 2022 en el The Master Seminary y que actualmente está completando. Actualmente él está casado, tiene a su hija Natalia de 8, Olivia creo que va a entrar a 4 y Alina creo que ha de tener unos 10 meses. José ha participado activamente en la enseñanza y la predicación en la Grace Community Church, sirviendo regularmente en el ministerio hispano y además ha tenido la oportunidad de ser instructor de los estudiantes hispanohablantes del seminario del maestro. Y como pastor del ministerio hispano, la pasión de José, de mi hermano, mi amigo, es servir a la comunidad hispana con el Evangelio y la instrucción bíblica. Y bueno, un gusto poderte tener aquí. Ya me cansé de tanto hablar. Por favor, danos tus palabras, José. Es un gusto poderte tener aquí en este podcast este día. Perdón. Gracias, Fausto. Que eres muy amable ahí con tu presentación. Muy contento, no solo de verte, hace mucho que no te veía, solo habíamos chateado, pero muy animado de verte y ver lo que estás haciendo. Muchas gracias, José. Sabemos que ha pasado una situación muy particular. A mí me llegó mucho. Mm. Fue la muerte de nuestro hermano, amigo y pastor John MacArthur, y fue hace 2 lunes, no me estoy Fue El, equivocando, el 14, fue el 14 de 14, junio. el Ujú. 14 de julio, un día lunes, partió con el Señor. Nuestro hermano John MacArthur, creo que a los 86 años de edad. Y bueno, yo quiero que también este programa no solo compartamos qué es lo que ha hecho el Señor contigo, sino también la huella que ha dejado este hermano en tu vida, en la vida de la comunidad hispana allá en Los Ángeles, California, y cómo ha impactado en ti para que tú puedas continuar esa labor pastoral en la actualidad. Igual me gustaría saber eh, ¿cómo cómo llegó el tema de la enfermedad del pastor MacArthur? ¿Cómo afectó tal vez a la comunidad hispana del ministerio del hermano Henry, el ministerio en español en la Grace Community Church? ¿Y cómo fue el tema de su fallecimiento? ¿Cómo afectó tal vez a la comunidad? Sí, bueno, el pastor MacArthur llevaba ya un par de años afectado en su salud, no estaba al 100%. Tuvo un par de intervenciones con respecto a su corazón, luego tuvo una caída. Entonces él venía luchando ya por algún tiempo con su salud, pero siempre parecía recuperarse, ¿no? Y él tenía muchas ganas siempre de volver al púlpito. Recuerdo hace un par de años para una conferencia de pastores, que hizo todo su esfuerzo por hacer la última sesión. Estaba con el ojo morado de una caída que había tenido en su casa.
la mano vendada, pero aún así débil y todo, quería predicar y fue una bendición escucharlo. Y aún cuando estaba enfermo en casa, él seguía trabajando. Por eso hubieron varias publicaciones en los últimos años, porque aunque estaba en recuperación, él seguía produciendo, ¿no? Y él seguía estudiando y seguía siendo de bendición, aunque no podía estar físicamente. Entonces, bueno, la impresión que teníamos era de que estaba recuperándose, pero ya ves, hace un par de semanas, de forma repentina, contrajo neumonía y, y eso lo envió al hospital, pero esta vez ya los doctores no fueron tan positivos como otras veces, sino que empezaron a decir a la familia que parecía que esto no iba a tener una mejoría, ¿no? De hecho, eso fue un día viernes y el día domingo lo anunciaron en la iglesia, ¿no? De que probablemente el pastor MacArthur iba a ser llamado a casa, a la presencia del Señor, pronto y fue así que unos días después falleció. Ujú. Sí, me acuerdo que yo te escribí, creo que fue un Mm. domingo o un viernes, pero fue unos días, un día o 2 días antes, tú me dijiste la situación de salud y que se puede esperar tal vez el fallecimiento de él y bueno, lamentablemente fue así, pero sabemos que está con el Señor, que está en el Sí, Señor. eso, como tú dices, sabemos que tenemos la confianza de dónde está. No sé si has escuchado, el pastor Josías Grauman estuvo Sí, hablando miércoles sí. acerca de, sí, de su acercamiento a él, sus interacciones últimamente con él. Y otros pastores que he escuchado que han tenido la bendición de tener una relación cercana a él, hablan de su confianza aún hasta el final, ¿no? Cómo se despidió de su familia. Este, entonces es lindo y es de ánimo ver esa seguridad, esa certeza, saber que ahora él está mejor que todos nosotros, está en la presencia del Señor, disfrutando y, y simplemente ha adelantado en el camino a casa, ¿no? ¿De cuánto fue el impacto del pastor John MacArthur en tu vida, en su vida como testimonio? Por ejemplo, algo que comentaba el hermano Josías Grauman, que espero poderlo tener aquí, que Dios mediante, Dios te use para poderlo tener aquí en este espacio, en este podcast y da la posibilidad en Cosmovisión. El hermano Josías hablaba mucho de su ejemplo como esposo y Mm. hablaba su ejemplo con la hermana Patricia de la situación que está padeciendo ella. Y me conmovió, me llegó, se le salían las lágrimas a Josías. Y yo lo escuchaba haciendo el desayuno de mañanita, me tocaba ese día a mí de ser el desayuno. Y wow, yo dije, qué ejemplo, ¿no? Y a veces Sí. uno se queja y uno se puede por ahí, como yo digo, brincar de la chuleta y uno a veces puede proceder mal, pero cuando Dios usa a estos hombres, como el pastor John MacArthur, en su vida como testimonio, lo anima a uno a imitarlo, porque lo están imitando a Cristo. Sí, correcto. Yo fui muy animado de oír ese lado que quizás no se ve de afuera, ¿no? Que Josías pudo compartir, de personas que han estado en la casa del pastor y que lo han visto como en sus interacciones normales del día a día y pueden, darnos ese detrás de cámaras, de cómo vive él, ¿no? Y eso es lo lindo de que la gente que ha estado cerca de él, todos tienen un testimonio unánime de que tanto como él mostraba en público, él era en privado, ¿no? No sé si viste a su entrenador, un entrenador que él tuvo por estos años, que él ha estado en rehabilitación, porque ya ves que cuando, bueno, tú sabes, una persona está en cama, necesita luego hacer rehabilitación, más aún a su edad. Entonces, él ha tenido un entrenador por unos años, los últimos años de su vida, y este entrenador no sabía quién era el pastor MacArthur. O sea, él llegó como un cliente más, ¿no? Pero luego supo de su ministerio y supo quién era, y algo que a él le impactó fue, por un lado, su sabiduría, pero por otro lado fue su testimonio, ¿no? De cómo él era
en público, así era en privado, en el día a día. Y es un ejemplo, creo, para todo creyente, no solo para los que están en el ministerio, sino para todo cristiano en realidad. Es el estándar que queremos apuntar. Y, y creo que en ese sentido, como tú apuntas, como tú mencionas, Fausto, nos deja un gran ejemplo de sí, nuestro testimonio en el hogar, ¿no? Como esposos, como padres, ese amor sacrificial que hasta el último él mostró y que él ha sido conocido, el pastor MacArthur ha sido reconocido por tener, sí, dejar un estándar alto en ese sentido. Este, Y no y perdía, oye, y no perdía el entrenador. Me hizo entender mientras leía lo que él puso, escribía, que el pastor John MacArthur no perdió el tiempo de compartir el evangelio. Eso era algo muy, era lo clave para él, no perder el tiempo de compartir el evangelio. Quien estuviera a su lado, ¿no? sí, sí, no, es lindo de todo aquel que está de nuevo cerca de él. Mucha gente que le critica está lejos, ¿no? Mucha gente habla desde muy lejos, Sí. pero la gente que está cerca a él y que realmente lo conoce, tú escuchas un testimonio unánime de integridad, de amor a Cristo, de pasión por el evangelismo, ¿no? Como tú mencionas. Él amaba hablar de Cristo y aprovechaba cada oportunidad. Mira, este programa no sé cómo lo voy a acabar titulando porque lo voy a editar, pero no sé si sea algo sobre, no un homenaje, pero sí recordando al pastor Jim MacArthur y su impacto en nuestra cultura cristiana, porque no hay más, porque me acuerdo tanto de dos amigos que estaban en un seminario teológico no conservador Ujú. y le hacen la pregunta a estos dos jóvenes. Chicos, ¿cuál es el pastor de mayor impacto en los últimos 20 años aquí o 30 años en la cultura cristiana? Mm. Y los dos chicos mencionan el pastor John MacArthur, no hay más. Y el que les enseñaba iba a mencionar otro hermano, pero wow, cómo él y puedo decir que el Señor lo ha usado al pastor John MacArthur y sus enseñanzas, sus libros, para que se pueda infiltrar aún en denominaciones que tal vez doctrinalmente no podrían ser sanas, pero Dios lo ha usado y su Espíritu Santo ha llevado la palabra aún a esos lugares, porque hay muchos que tal vez dirán, uy, no, esas denominaciones, pero al ser a la vez fuerte, él también tuvo compasión por llevar el Evangelio, aún los que tenían poco conocimiento del Señor, esa era su prioridad. Y te puedo decir algo muy personal. El primer libro que me leí fue este. No sé si lo vean, no sé si se ve, Ahí, un poquito más atrás, creo. ajá, algo así. Lo voy a igualar, difícil de creer. Tu fondo se Ajá, impone, se pero mezcla con Dios, esto, pero este es difícil de creer. Voy a quitar el fondo para que lo puedan ver. Voy a ajustar mi fondo. Estoy aquí en mi hogar. Este fue el mm, primero que lo pude leer. Fue un impacto para mí. Fue el primer libro que me leí de él. mm, eh, y fue el primer libro que le hice leer a mi esposa mm, cuando éramos novios y no estábamos en las cosas del Señor. No lo conocíamos. mm, Y fue de tremendo impacto, mi querido José, que el nombre del primer capítulo de este libro no se me va, no se me mm. va porque me dio como un garrotazo. Y lo voy a mencionar, se llama La verdad en un urinal. Y digo, wow, ese nombre horroroso, ¿por qué habla eso? Me hizo pensar tantas cosas y al principio de este libro, en su prólogo dice, o en su introducción, como digamos, dice que si no lo voy a leer todo, mejor ni pierda tiempo. Y yo dije, oye, este señor bien avesado, ¿no? Desde el primer momento me está retando a que me lo lea. Bien Y, directo. Ujú, y wow, eso me cautivó. Y ese tipo de escritura eh, es un tipo de escritura que es potable a cualquier persona, entendible.
sin mucho tecnicismo teológico y sencillo a la vez. Lo complejo lo hacía sencillo. Y a mi esposa ama este tipo de libros porque conocemos otros autores muy buenos que son muy técnicos, con términos muy técnicos, teológicos. Y a veces me dicen, no, 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 a mí se me dificulta, búscame un libro del Pastor John. Y tenemos algunos libros en nuestra biblioteca, algunos y comentarios. Y eso es de lo que yo puedo narrar. Y te puedo decir que a mí me llegó, yo lloré, me quebré, mi esposa me vio ese día, pero igual tenía el consuelo de que el Señor lo tiene a él en su gloria y el impacto que ha dejado a muchas personas. Y yo estoy convencido que soy uno de ellos, estoy convencido que aquí tú, José, para mí eres un ejemplo de ver cómo, y muy un orgullo, porque yo estoy desde Guayaquil, tú estás desde Los Ángeles, Estados Unidos, decir que un ecuatoriano está en el The Master, se graduó en el The Master, es pastor allá y wow, no muy pocos ecuatorianos son pastores en el extranjero. Y en verdad, eh, creo que la vida de este hombre ha impactado aún en las nuestras, en lo que estamos haciendo, aún en este momento y como Dios lo ha usado. Sí, yo en estos días, este, meditaba, incluso conversaba con un par de amigos que estuvieron visitando hace unos días. También son parte del seminario y meditábamos y conversábamos que, sí, el impacto, ¿no? del ministerio del pastor MacArthur en nuestras vidas, como aún estando en Latinoamérica empezó a llegar literatura, como tú bien dices. Gracias a Dios que ah, las editoriales empezaron a traducir estos libros, y empezamos a ser beneficiados, muchos, ¿no? Muchas personas fueron alcanzadas o están siendo alcanzadas aún ahora, con materiales y algo que tú mencionabas, Fausto, dijiste muchas cosas, voy a ver si me acuerdo de todo lo que quiero decir, pero yo, ya sabes, crecí en el ambiente evangélico, y había leído libros, ¿no? Cristianos, de autores, pero cuando llegué a los libros del pastor MacArthur, noté una diferencia, y era, como tú bien dices, la claridad, en comunicar verdades bíblicas y en apuntarte a doctrinas y en apuntarte a la escritura, incluso poner referencias de las citas bíblicas y referencias a consultar. Yo recuerdo que me tomaba mucho tiempo avanzar porque iba a la Biblia y leía el pasaje y luego regresaba al libro, entonces me tomaba mucho tiempo avanzar. eh, y así también mi primer acercamiento, creo que fue el libro Avergonzados del Evangelio, fue el primer acercamiento que tuve con el pastor MacArthur, luego Difícil de creer y luego empecé a coleccionar sus libros. Eso empezó a ser mi hobby en ese momento, hace ya muchos años. Y no, por la gracia de Dios, es una bendición servir en el seminario. Yo no me siento ejemplo, veo es el Señor guiando eh, los pasos y abriendo puertas de una forma en que no era planificado o no es planificado, pero al mismo tiempo creo que eso nos hace ser agradecidos, ¿no? Reconocer que no es nuestra habilidad, no es nuestra planificación, es simplemente donde el Señor nos ponga, en Guayaquil, en Colombia, en Argentina, o en Los Ángeles, donde estemos, a ser fiel, predicar, servir en tu iglesia local, hacer lo que el Señor te ha dado habilidades para hacer y hacerlo de una forma que le agrade a Él, ¿no? Este, pero, pero como tú decías, pensando en el impacto que ha tenido el pastor MacArthur, pienso en toda la doctrina que ha aprendido, no solo de él, pero inicialmente fue a través de él, todo lo bendecido que he sido a través del seminario que él plantó, ah, de forma, en enseñanza, en instrucción, en guía. He hecho tantas amistades en el seminario, tantos profesores que han influido como ejemplo y en un sentido, de forma indirecta, él tiene que ver.
aún los patrocinadores, la gente que son donantes del seminario y permiten las becas para que los estudiantes estemos ahí. Aún eso, muchos de ellos lo hacen en gratitud, en agradecimiento al ministerio del pastor MacArthur y quieren apoyar lo que él está haciendo. Entonces, entre más lo pienso, veo más aún todo el impacto y toda la influencia que él ha tenido en la vida de muchos, ¿no? José, de lo que tú comentas, de ese impacto del pastor John MacArthur, yo lo he visto un poco reflejado aquí en mi país, ¿no? Tenemos la iglesia Comunidad de Berea, los hermanos Carlos, Sixto Dormi, el hermano José Zurita, el hermano Hugo Álvarez, otro guayaco, un amigo, que pronto lo vamos a tener aquí también en Cosmovisión. Y tu vida, oye, yo era emocionado y mientras vamos a estar hablando, cuando veas el podcast, mientras estamos hablando, van a pasar imágenes de cuando tú te graduaste, porque cuando tú te graduaste, yo estaba en vivo viendo esa graduación y decía, mi amor, se graduó José, se graduó José. Y era una alegría, porque eso es una alegría. Yo me sentía muy orgulloso como el Señor ha obrado en ti. Tú has Mm. pisado mi hogar. Mi hogar es lugar santo porque casi nadie viene. Y es un gusto poder haber estado, compartido aquí, haberte tenido aquí en nuestro hogar. Y cuando tú te grababas, yo guardé las fotos y ya las subí en mi Facebook. Y yo, wow, qué gusto. Y verte como el pastor MacArthur te ponía la museta y todo eso. Y digo, wow, gloria a Dios. Y en verdad es un gozo y una alegría que yo siento por lo que ha hecho el pastor MacArthur en nuestras vidas. Tal vez en mi manera no pude tener tal vez una cercanía física, pero sus letras pudieron llegar a lo profundo de mi mente y mi corazón y hacer un impacto en mi vida espiritual. Yo le agradezco al Señor Jesucristo como lo usó a través de su Espíritu Santo, inspirado por las Escrituras, de poner eh, en mi vida las escrituras al más alto nivel, ponerlo en el top, que sea la centralidad de nuestra vida, la imitación a Jesús a través de ella. Y bueno, José, yo estoy muy contento de que el Señor te siga usando y ver cómo el Señor y cómo el hermano MacArthur pudieron haber afectado a tu vida. Una Sí, pregunta te voy a hacer, una pregunta te voy a hacer. a ¿Cuál ver. tú crees que es el mayor aporte que dejó el pastor MacArthur para para el cristianismo de estos últimos 60, 50 años? Ok, bueno, antes de contestar, quiero hacer referencia a algo que mencionaste, porque sí, creo que el impacto que está teniendo el seminario en general en el mundo hispano, pero ya que estamos hablando de Ecuador particularmente, creo que es sorprendente en un sentido. Por ejemplo, tenemos el hermano Miguel Quesada también se graduó recientemente de la maestría en Lo Ministerio conozco, es mi amigo, vive al él frente por terminó, aquí. sí, él terminó, pero algo que no se sabe tal vez es que hay varios estudiantes en línea que están cursando actualmente, están entrenándose en línea. Este, hay algunos que están presenciales, hay un par de hermanos que están estudiando aquí en Estados Unidos. Y no sé lo que el Señor tenga para ellos, pero es de ánimo ver que mucha gente en Latinoamérica se está entrenando, de todos los países, incluido Ecuador. Gente, y lo conversábamos hace un tiempo con el pastor Josías, de que es sorprendente, personas de lugares remotos, tenemos hermanos de Ecuador, de lugares inesperados que se están entrenando y nos están mandando, a mí me tocó calificar un par de sermones y el hermano me mandaba su sermón predicando delante de su congregación y lo decíamos con el pastor Josías. O sea, qué ánimo ver cómo el seminario está abriendo la puerta a que muchas personas estén empezando a recibir entrenamiento, ¿no? Que así fue como empezó todo para mí también, empezando en línea. Y ahí empecé mis primeros pasos en los estudios formales. Ah,
Pero volviendo a tu pregunta, solo quería aclarar eso y animar a los que estén oyendo de que el impacto está siendo grande y eso es de ánimo. Pero sí, es difícil marcar un solo aspecto del ministerio del pastor John porque el Señor lo bendijo mucho y él tenía una frase que él decía a menudo, y él decía que debemos nosotros preocuparnos de la profundidad de nuestro ministerio, que el Señor se va a encargar de la difusión de nuestro ministerio. Y creo que eso es verdad en su vida, ¿no? Él lo que ha hecho, nosotros conocemos tal vez la última tramo, ¿no? Es decir, el pastor MacArthur fue conocido en Latinoamérica en los últimos, a lo mejor, 20 años de su ministerio, pero él tuvo un ministerio, ya sabes, 56 años en Grace. Ah, y la mayor parte del tiempo lo que él hizo fue predicar verso por verso la escritura, exponerla, como tú bien dices, tener en alto la autoridad de la Escritura, predicar a Cristo, ser fiel al mensaje del Evangelio, no suavizarlo, no modificarlo, y predicarlo en todo contexto, ¿no? En entrevistas a nivel nacional en Estados Unidos, cada vez que él tenía la oportunidad. Algo que una vez nos dijeron este, en el seminario, un profesor que era cercano al pastor MacArthur, dijo que una vez lo acompañó a una de estas entrevistas a nivel nacional, en televisión nacional en Estados Unidos, y que se estaban dirigiendo hacia allá, y que él le preguntó, John, le dice, no estás nervioso? O sea, de que te van a preguntar o qué vas a decir. Y el pastor John dice, no, ya sé lo que voy a decir, no importa lo que él me pregunte, yo voy a predicar a Cristo. Y eso es de mucho ejemplo y de mucho ánimo, ver esa mirada tan clara que él tenía de cuál es nuestro rol, cuál es nuestra misión y cómo no desviarte de ello, ¿no? Y creo que ha marcado su ejemplo, ha dejado un legado, que hay que reconocer, hay que ser sinceros de que él ha traído mucha instrucción bíblica, ha dejado en alto la escritura, ha dejado en alto a Cristo, que ese era su mayor deseo, ¿no? Que nadie hable muy bien de MacArthur o de él, sino que hablen muy bien de lo que Cristo hace, ¿no? A través de la vida de sus hijos. Entonces, sí, yo quizás si tendría que mencionar un aspecto que ha beneficiado a Latinoamérica, ha sido traernos de nuevo a la necesidad de estudiar las escrituras, ¿no? A la necesidad de preparación, a la necesidad de honrar al Señor con un estudio serio de la palabra. Wow. Él fue entrevistado. Y yo digo, yo sé que él está vivo más que nunca. Yo Mm. sé que el pastor MacArthur está más vivo que nunca con el Señor. Y cuando él fue entrevistado por Larry King, wow, qué entrevista. Él fue entrevistado por Ben Shapiro hace poco. Y de Ujú, los comentarios que hablaba Ben Shapiro, dice, ha fallecido un león. Ha ujú. fallecido un león que trató de persuadirme, creo, toda la entrevista con el Evangelio de Jesús. Él le Ah, estaba predicando a Ben Shapiro, a un judío profesante, y yo digo, nunca perdió el tiempo de compartir a Cristo. ujú, ujú. Y ese es, creo, un ejemplo, ¿no? Para todo creyente. Todo creyente es llamado a predicar a Cristo, de compartir el Evangelio con los que no lo conocen. Y, y Él nos dejó un alto estándar de cómo hacerlo, ¿no? Como tú bien dices, no perder el tiempo. Este, él cada entrevista, él cada oportunidad a nivel nacional, él sabía qué es lo que iba a hacer, ¿no? Él iba a dejar claro que Cristo es el único camino a la salvación, que solo en Él hay redención y que el que no lo conoce debe arrepentirse y creer en Él. Wow. Voy a hacerte unas preguntas, un par de preguntas ya sobre tu historia, José, de tu llegada al The Master. Me acuerdo que yo también trataba de aplicar en el 2017, hice todos los papeles, pero mi esposa salió embarazada en esa época y yo dije, ya no. Complicó. Sí, y yo creo que no le he metido fuego para decidirme a estudiar, porque siempre he estado, yo sé que en el Señor lo voy a hacer, tengo que decidirme.
parar un poco lo que estoy estudiando aparte acá en Ecuador y bueno, acá con mi labor como docente, pero sé es que en el Señor voy a poder estudiar, a dedicarme ya a tiempo completo al estudio más profundo de las Escrituras. Y sobre ese tema, José, ¿cómo fue tu proceso para llegar al Master Seminary siendo ecuatoriano? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, después de hablar del pastor MacArthur, siento que yo no tengo nada que decir de Sí mí, tienes, porque pero, eso fue un pero efecto del pastor John. sí, tal vez Levantar el seminario sí, fue un efecto, diría, muy grande al abrir la oportunidad hacia otras naciones, más bien algunas veces dando becas, las oportunidades que tal vez ni él se imaginó a quién le abría puertas, ¿no? Y cómo ahora está llegando. Y tú sí, eres uno de esos. sí, en ese sentido, tal vez hablar de mi deseo por entrenarme, sí, por estudiar la escritura, nació de mi primer acercamiento hacia los escritos del pastor MacArthur. Y yo empecé a conocer del pastor MacArthur por la familia de mi esposa. Mi familia, a través de mi esposa, que ya ves, mi suegro, mi cuñado también son pastores ahí en Guayaquil, y ellos empezaron a estudiar al pastor MacArthur, yo también empecé a familiarizarme y compartíamos mucho acerca de lo que íbamos aprendiendo y los libros que salían. Ah, entonces, luego empezó a haber la oportunidad de entrenarse en línea y estos entrenamientos en línea, eventualmente, estuve 3 años estudiando en línea, y eventualmente requerían ir a clases presenciales. Entonces pude conocer el seminario, iba a las conferencias de pastores ahí en marzo, y así empezó a haber una relación más cercana ya con los hermanos del ministerio en español, los pastores del ministerio en español. Este, y recuerdo estar en clases presenciales. Teníamos un módulo de una semana del Instituto de Expositores, y nos mostraron la oportunidad de venir a estudiar presencialmente. Y yo, la verdad, te soy sincero, Fausto, lo veía muy difícil. Honestamente, humanamente, yo lo veía tan lejano. Yo decía, veía un montón de barreras, ¿no? O sea, el dinero, tenía que hacer un examen de inglés llamado, bueno, a lo mejor tú lo has hecho, TOEFL en algún momento, es muy común. Pero para mí era una barrera en ese momento. Tenía que sí, o sea, dejar mi vida en Ecuador. Yo nunca había este, ah, pensado ni soñado en moverme a otro país. Entonces, en ese sentido, ah, era muy retador, yo lo veía muy difícil. Yo decía, me encantaría, pero lo veo tan lejano, ¿no? Mi trabajo, tengo que dejar mi trabajo aquí, ¿qué voy a hacer allá? ¿Cómo funciona? Bueno, muchas preguntas. Y para resumirte, el Señor fue abriendo cada una de esas barreras, fue quitando cada una de esas barreras una por una. Y yo apliqué, en esa ocasión. Y sin mucha esperanza regresé a Ecuador después de mis clases presenciales y de verdad casi que olvidé el tema. Seguí a la rutina, mi vida, seguí con mis estudios en línea y un día, como un mes después de eso, un poquito más, mes y medio, recibí un correo de que mi aplicación había sido aceptada y que me habían ofrecido una beca para estudiar. Entonces ahí fue como yo dije, uy, esto se está poniendo serio. Y mi esposa, que siempre también tenía el deseo de apoyarme en mis estudios, en ese tiempo no teníamos hijos o hijas, yo tengo 3 hijas, este, y empezamos a hacer maletas, empezamos a hacer trámites, ya ves, el trámite de visa de estudiante, a preparar papeles y un paso a la vez y el Señor es increíble mirar hacia atrás y ver cómo el Señor abrió cada puerta, y solo lo puedo reconocer a Él, solo puedo atribuirlo a Él, porque para mí
era muy difícil. Yo lo veía imposible, la verdad. Gloria a Dios. Un bonito testimonio, bonita historia. Sí, ¿Cómo ha influenciado, y esto termino con el tema del The Master, y cómo ha influenciado esta formación que has tenido en el The Master Seminary en tu labor ministerial? Eh, Sé que estuviste un tiempo por acá en Ecuador, pero no solo en Ecuador, sino aún ahora donde estás. ¿De cuánta influencia fue? Y de cuánta influencia es, mejor dicho. sí, sí, no podría cuantificarlo porque probablemente hay aspectos donde aún aún no estoy totalmente consciente de la influencia positiva que he recibido, pero lo que puedo ver es que el seminario me ha dado no solo las herramientas para hacer el ministerio, pero me ha dado ejemplo, porque ya ves que el seminario queda en el mismo campus de la iglesia. Y para mí eso ha sido una gran bendición de estar cerca, primero al pastor Henry Tolopilo, y luego cuando él se retiró, poder también estar cerca de los pastores Luis Contreras y Josías. Y no solo de los pastores, pero el Señor me ha dado amigos, que ahora son misioneros y otros están también ahí en Grace, siguen preparándose y siguen estudiando, que han sido de mucho ejemplo a mi vida. Hemos formado amistades muy, significativas. Son un regalo del Señor y para mí son ejemplo en su amor por Cristo, la sabiduría que el Señor les ha dado para hacer ministerio y cómo el Señor los está bendiciendo. Tengo amigos muy preciados. Entonces creo que toda esa comunidad que se formó alrededor del seminario, con la iglesia, con los pastores, con mis compañeros, ha aportado a mi vida, ha enriquecido mi vida, me ha llenado de no solo conocimiento, pero ya ves que ejemplo, ¿no? De cómo hacer ministerio. He podido tener el ejemplo del ministerio en español, de la iglesia Grace y, y ver cómo obedecen la escritura en, en, en toda área de la vida de la iglesia, la reverencia, la pasión por la palabra y todo eso, creo que ha formado la manera en que sirvo al Señor. Ujú. Gracias, José. Mm, Yo quisiera agradecerte por este tiempo que te has tomado desde allá, desde tus labores, desde allá, desde Los Ángeles, ¿no? Desde directo. ¿Tú estás ahorita en Los Ángeles? Pero no, ahora estoy en Kingsburg, pero Ah, queda ya. 2 horas de Los Ángeles. Se llama Estás Kingsburg, California. Saludos desde Kingsburg, tú hacia nosotros, por este tiempo de tomarte y bueno, compartir parte de tu testimonio. ¿Tú qué estudiabas aquí en Ecuador antes de ingresar al The Master? Tú lo dijiste bien, administración de Administración. empresas. Sí, yo estaba, no tenía en mente nada de ministerio, yo soñaba, ya ves, como no creyente, yo soñaba con tener mi propio negocio y hacer dinero. Este, Era mi meta en la vida, ¿no? Era como, quiero entrar en los negocios. Y empecé a estudiar, pero en mi último año de universidad el Señor cambió por completo mis metas, mis deseos, y me dio otros ojos para ver la vida, ¿no? Mi vida. Estás en los negocios del Señor. El Estoy mejor sirviendo negocio. al Señor. Sí. Gracias, José, por tomarte este tiempo con nosotros aquí en el podcast de Cosmovisión. Y yo sí quisiera, antes de terminar esto, este tiempo de conversación, también de haber conocido algo más de lo que fue el fallecimiento de nuestro hermano John MacArthur, su vida y su impacto hacia la comunidad de acá de América Latina. Eh, ¿Tú qué mensaje como pastor ahora, qué mensaje dejarías a la iglesia ecuatoriana y a los jóvenes que buscan formación teológica? ¿Por qué menciono? Porque hay pastores y pastores,
pastores políticos que realmente en la última semana se los han mencionado y son un desastre lo que promueven, de terror, con poca profundidad en las escrituras, Ujú. torciéndolas. ¿Qué mensaje tú pudieras dejar a los pastores, a los cristianos y a los jóvenes que ansían formarse teológicamente y que a veces están como en un limbo, que no pueden tal vez salir de una iglesia, que ellos se congregan su familia allí, pero saben que la doctrina está mal? ¿Qué mensaje hay para ellos? Sí, por un lado, habría algunas cosas que mencionar. Se me venían varias ideas cuando te escuchaba. Pero tal vez lo primero que podemos apuntar, y creo que tú diste en el clavo, este, hay una gran necesidad de entrenamiento. Hay mucha gente en el ministerio, o sea, frente a iglesias, que no conocen las escrituras y lo que terminan siendo son ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Esa es la realidad en muchas congregaciones, en general, en toda Latinoamérica, y creo que también afecta a nuestro país en ese sentido. Muchas personas que están delante de iglesias creen que basta con las buenas intenciones o que basta con simplemente hacer algo, pero vemos en la Biblia una y otra vez que el Señor no necesita de nosotros, no depende de nosotros para hacer su obra y lo que Él quiere es que conozcamos su palabra y obremos en coherencia o en consistencia con su revelación. Necesitamos obediencia, necesitamos obreros entrenados. Así que yo si tendría algo que decir a los creyentes es este, invertir mucho tiempo en estudiar sus Biblias, en conocer al Señor en privado. A los jóvenes a menudo también sí, el ímpetu, ¿no? de la juventud a veces te lleva a querer rápidamente alcanzar una posición eh, y, y- y en realidad es necesario el entrenamiento, no tener en poco el entrenamiento. Gracias a Dios, eh, hoy hay muchas opciones o hay varias opciones, tal vez no muchas, pero hay varias opciones de entrenamiento y creo que el camino más este, que yo le sugeriría a alguien que a lo mejor quiere entrenarse en el ministerio es empieza en línea. Por muchas razones. Puedo, como instructor o como alguien que está involucrado en la vida de un seminario, te puedo decir que el seminario valora al estudiante en línea, es decir, va a observar su desempeño, va a observar su compromiso, su disciplina en los estudios, y eso le va a abrir puertas, ¿no? Eso le va a abrir otras puertas. Probablemente van a apoyarle si él quiere aplicar una beca, se la van a conceder si él ha mostrado disciplina y compromiso. Entonces es una forma de estudiar en línea, es una forma ah, de mostrar al seminario que tu compromiso es serio por el estudio de las escrituras, que realmente quieres entrenarte y gracias a Dios que aún hay becas. Entonces, si alguien que está escuchando esto y quiere entrenarse, puede entrar a la página del seminario, de Master Seminary, tms.edu, y hay un chat, le va a aparecer un chat en línea en español. Puede escribir en español y le van a dirigir con alguien de admisiones que puedes empezar a conversar a- y a saber más acerca de cómo recibir una beca, acerca de cómo estudiar en línea y eso va a ser el primer paso. Ese sería el lugar donde empiezas. Pero de nuevo, muy animados por lo que el Señor está haciendo en general en el mundo hispano. Cada vez hay más hombres entrenados. Hay una lista larga de hombres que se están entrenando ahora de todos los países y estamos orando y confiando que eso va a llevar fruto, va a traer fruto en un futuro cercano, ¿no? Gracias, José. Y yo reitero por este tiempo que te has tomado con nosotros en compartir tu No, un gusto. testimonio, saber más de ti, saber cómo el Señor ha obrado en la vida del pastor John MacArthur para afectar a otros,
pero no por él, sino cómo Cristo obró en él y él imitando a Cristo y ese impacto que pudo dejar aún a personas que no ha conocido de manera presencial. Y Ujú. tú y yo ni lo sabremos, habrán millones. Sí. Y en los lugares más recónditos, donde nadie puede llegar tal vez, allá puede haber un tiempo. Ujú. Entonces, wow, ha sido un lindo tiempo. Eh, yo invito a seguir a todos los hermanos que nos sigan acá en nuestro podcast, en mi podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento, a Grace en español, al Ministerio de Grace en español y las enseñanzas del pastor John MacArthur y los que estén interesados, estudian el de Master Seminary, como mencionó mi hermano José Alcíbar. Eh, José, yo darte las gracias, es poco que te hayas No, tomado este tiempo para nosotros. Fue un tiempo muy ameno, lo sentí muy cercano a pesar de la sí, distancia. sí, Eh, gracias a Dios. eh, Gracias a ti también, Fausto, por traer el tema y lindo hablar del pastor MacArthur y su influencia. Y creo que has resaltado lo correcto, y es lo que él hubiese querido también, que miremos a Cristo, ¿no? Y el obrar de Cristo en su vida. Así que gracias por hacerlo de esa manera. Gracias por este tiempo, mi hermano José. Esperemos pronto vernos, no sé si aquí o allá, poder saludarte, darte un abrazo y Dios mediante compartir un buen encebollado, que esa es la comida que yo hago. Claro que sí, claro que Y, sí. Gracias. y gracias por este tiempo, gracias a todos los que nos han acompañado en este programa especial, un homenaje al pastor John MacArthur y cómo ha impactado la vida de algunas personas y una de estas personas es nuestro hermano que se encuentra hoy, José Alcíbar. Gracias por este tiempo, José. Bendiciones a todos. Un abrazo, Gracias. Fausto. Gracias. Bendiciones.